Hola niñas, hola niños, ¿cómo están mis pequeños genios? Espero que muy bien. Bienvenidos a nuestra clase de la primera unidad, comportamiento, la materia y su clasificación. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar hoy día? Uno de ustedes me mandó esta imagen y me dijo, profesor, se parece mucho a usted. No creo, ¿no? Ya. Vamos a estudiar técnicas de separación de mezclas. En nuestra clase anterior vimos los tipos de mezclas que había, ¿verdad? Mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas. ¿Qué pasa si mezclamos agua con aceite? ¿Qué pasa si le agregamos al agua un poquito de azúcar? ¿Podemos separar sus componentes? ¿Sí? Y eso es lo que vamos a estudiar. El objetivo es que ustedes aprendan, niñas, niños, cómo separar mezclas a través de diferentes procedimientos. Bien, el primero que vamos a conocer es el de filtración. Filtrar. Yo creo que lo tienen claro más o menos ustedes, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta filtración? Separar un sólido de un líquido. Y para eso vamos a usar un filtro. ¿Qué podemos usar como filtro, profesor? Bueno, papel filtro es el que se vende de manera especial para estas actividades, o podemos usar un pedacito de toalla nova, o una lámina de carbono, o podemos usar un pedazo de género, en fin. ¿Está bien? Eso es filtración. Miren lo que tenemos en esta mezcla. Tenemos partículas de diferente tamaño, ¿verdad? Partículas mayores y partículas más pequeñas. Aquí este es el papel filtro. Este es el filtro. Permite el pasaje de estas sustancias, ¿verdad? Pero no de las de mayor tamaño. Entonces, ¿qué logramos hacer? Separar los componentes de color amarillo de los componentes de color rojo. Eso es filtrar. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer, profesor? Tomamos un embudo, le ponemos aquí papel filtro o le ponemos simplemente toalla nova, ¿verdad? Toalla de papel y esta mezcla la agregamos y las partículas sólidas quedan retenidas en la parte alta. Se demora un poquito, ¿verdad? Se puede demorar un poco cuando hacen jugo de limón. Ustedes, si quieren obtener un limón jugo más puro, hay que filtrarlo. ¿Cómo se puede acelerar esta filtración? Generando un poco de vacío. ¿Eh? Entonces, este filtro, miren lo que nos muestra la imagen. ¿Qué nos permite este filtro? Separar aquellos componentes que hay en el agua. ¿Se fijan? Estos componentes indeseados, queremos obtener un agua mucho más pura, ahí quedaron retenidos, en ese filtro. En este vaso, entonces, yo les preparé este vaso con diferentes componentes, se ven como roca, pero son pequeñas piedrecitas y un poco de arena. ¿Cómo lo podemos separar? En esta botella que he cortado, la puse invertida, un poquito de papel y vertí entonces esta mezcla. Y logré separar. Ahí se ve que pasó agüita y los componentes más sólidos quedaron retenidos en este papel que actuó como filtro. En la casa ustedes a lo mejor pueden tener un filtro para el té, para que retenga las partículas de las hojitas del té, o en el caso del café, el material sólido se retiene en este papel filtro que hay. ¿Está bien? ¿Ha quedado clara la filtración? Permite separar entonces con un filtro determinado partículas de diferente tamaño. En los seres vivos, profesor, ¿hay filtración? Sí. En nuestros riñones, fíjense, en nuestros riñones, que la sangre nuestra representada aquí, la sangre nuestra que incluye glóbulos rojos que se muestran, glóbulos blancos, plaquetas, se filtra el agua hacia acá. Se filtra el agua, desechos, algunos minerales, algunas vitaminas también que luego son reabsorbidas. ¿Está bien? Filtración. Entonces separa de acuerdo al tamaño. Vamos con el segundo método de separación de mezclas, niñas, niños, que es el de decantación. Vamos a usar como sinónimo de decantación, sedimentación. Tenemos una mezcla, pueden ser dos líquidos mezclables, puede ser un sólido con un líquido, puede ser un trozo, un poco de agua con barro, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con ella? La dejamos en un recipiente quieta a esta mezcla y vemos que lo más denso,
Lo más denso es lo que tiene mayor masa por volumen, densidad se calcula así, masa por volumen. Lo más denso se va al fondo. Y así hemos logrado separar entonces poco a poco estas partículas de color rojo que sedimentan o decantación. Vamos a usar como sinónimo sedimentación de decantación. Para séptimo año está bien, el mismo concepto. Bien, niñas, niños, vamos ahora a mezclar esta agua hermosa con aceite. Pongan pausa aquí para responder la pregunta que aparece aquí. ¿Quién es más densa o denso, niños? ¿El agua o el aceite más denso? ¿Qué es? Lo más denso se va al fondo, ¿verdad? Piénsenlo un poco, ponga pausa. Muy bien. ¿Vieron ya o no? ¿Pensaron? ¿Qué es más denso? Cuando hay una sopa en la casa, el aceite se va abajo, queda arriba. Muy bien, arriba. Es más densa el agua. Entonces, en este embudo de decantación, niñas, niños, hemos echado esta mezcla, esperado un tiempo y el agua, miren la posición que toma y el aceite. Si abrimos esta llave, vamos a lograr obtener agua pura. Entonces, esto es decantación. ¿Está bien? Logramos separar el agua del aceite con este embudo. O podría ser en un vaso, ¿verdad? Aquí teníamos un agua con tierra y la dejamos un tiempo que decante, botamos el agua de arriba y cada vez nos iría quedando la agüita más clara. Aquí tenemos entonces el agua y el aceite y al abrir la llave de este tubo de decantación, lo más denso empieza a salir primero. Así logramos separar entonces por decantación diferentes sustancias. Ahora, podría demorarse mucho la decantación, así que la podemos ayudar a acelerar con esta centrífuga. ¿Ah? Genera fuerza que va a lanzar el material más denso hacia el fondo de este tubo de ensayo. Entonces lo más denso va a estar en el fondo y ahí se ve el fruto de esta centrifugación. ¿Se fijan? Ahí está. El material más denso ha sedimentado, ha decantado. Bien, el segundo mecanismo de decantación. Vamos con el siguiente mecanismo que se denomina evaporación. Tenemos una mezcla de sustancias, agua con azúcar y queremos separar, nos interesa recuperar el azúcar, dejamos que se evapore en forma natural o la podemos acelerar con calor y aquello no deseado se evapora y va quedando lo que nos interesa. Podemos separar también, profesor, líquidos. Claro, el líquido más volátil se evaporará primero. Aquel que tiene menor punto de ebullición se va a evaporar. ¿Está bien? Separamos entonces porque uno de los componentes que no nos interesa es el que se evapora y el que es de nuestro interés se va a quedar allí, ¿verdad? Ahí está entonces, se evapora al aplicarle calor, se evapora aquello con menor punto de ebullición y nos queda en el vaso precipitado aquello que nos interesa. ¿Qué aplicación práctica tiene esto, por ejemplo? Es lo que aplican los salineros de Cahuil. Cahuil es una localidad cerca de Pichilemu, que podrían visitar. En este momento no es el adecuado, pero en el verano podrían visitarlo y comprar un poco lo que ellos producen. Pero veamos, esperamos que don José y don Juan, salineros de Cahuil, nos cuenten qué procedimiento utilizan ellos para separar el agua de la sal. El mar, acuérdense, es una mezcla, ¿verdad? Que incluye cloruro de sodio, NaCl. ¿Cómo lo obtienen ellos? Veamos que nos cuenten. He trabajado aquí en Los Salares 48 años. He seguido la tradición de mis padres, de mis abuelos. Y aquí todavía estoy produciendo la linda sal de aquí de la laguna de Cahuil. Esto funciona con el calor, allí los cuadritos para ir salando el agua. Con el calor del sol, estas son las natitas que se van pegando de un granito con otro.
se muele para la ensalada, para el asadito, para la comida se coloca así. Y esta es la sal natural de agüita de mar. Esta salina la hicieron los Tromaucaes, las primeras indígenas que teníamos aquí en Chile, porque son muchos los beneficios que tiene. Poderoso antiestrés para el cuerpo, disminuye la acidez gástrica, previene de los calambres musculares. Es la mejor sal del mundo. Toma otro sabor. Para relajarse es lo mejor. Yo más o menos lo siento así. Bueno, ¿qué mecanismo usan los salineros de Cahuil para obtener su sal? La evaporación. Agua de mar en estas pequeñas lagunas, ¿verdad?, que hacen ellos, permiten que con el sol y el viento se evapore el agua y va quedando la sal. Bien, sigamos entonces con mecanismos de separación de mezclas. Esta es la destilación. ¿En qué consiste la destilación, profesor? Bueno, consiste en poner aquí en este matraz balón, un matraz de destilación. Ahí se echa la mezcla. ¿Qué tenemos aquí, por ejemplo, profesor? Tenemos agua con etanol. ¿Cómo lograr separar el etanol del agua? Se le aplica calor para que se evapore solo uno de los componentes, ¿verdad? Solo uno. En este caso, el etanol tiene un punto de ebullición inferior a 80 grados, 78,5 grados Celsius a nivel del mar. Y entonces tenemos aquí tenemos la mezcla, ¿verdad? Y aquí tenemos un termómetro. Este termómetro es para asegurarnos que la temperatura no supere los 80 grados Celsius. Ojalá unos 78, 79 grados Celsius. ¿Para qué? Para que se evapore solo el etanol. Y el agua no, pues el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados. A esa temperatura hierve a nivel del mar. ¿Está bien? Entonces, con este termómetro controlamos la temperatura. ¿Qué es lo que pasa con el alcohol si estamos a 79 grados Celsius? El alcohol se evapora porque está hirviendo. Y aquí se condensa. ¿Cómo se condensa? Ya lo estudiamos en nuestra clase anterior. Pasa del estado gaseoso al estado líquido. Licuefacción, licuación, condensación. Y como aquí se condensó, cae. Entonces lo que estamos separando aquí, lo que estamos obteniendo aquí, ¿qué sería? El alcohol, pues, porque solo él se está evaporando. Esta técnica se denomina destilación. Profesor, ¿y qué es esta flecha que entra por aquí y sale por acá? Esto es agua. ¿Para qué? Para refrigerar, para enfriar. Entonces, cuando el etanol que se evapora se encuentra con una superficie a temperatura menor, se condensa. Y al condensarse, precipita, se condensa y empieza a circular como agua en estado líquido, o sea, alcohol en estado líquido. Bien, niñas, niños, veámoslo en forma práctica entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Esa mezcla la introducimos aquí en este matraz que se llama matraz balón. Aplicamos una temperatura que permita que empiece a hervir solo uno de los componentes de esta mezcla. Por eso es importante el termómetro. Esto aquí es un tapón que permite que salgan los vapores del etanol, por ejemplo. ¿Se fijan? ¿Qué pasa con este etanol aquí? Se condensa y empieza a gotear. ¿Se fijan? Así que lo que estamos recibiendo en este otro matraz es uno de los componentes de la mezcla. ¿Y para qué servía esto que está por fuera, que no se mezcla, por supuesto, lo de acá? Para enfriar el ambiente, para enfriar esta sustancia que se ha evaporado, en este caso el etanol. No hay mezcla, va por fuera, es un tubito que va por dentro, así. ¿Está bien, niños? Eso es la destilación. ¿Qué utilizamos entonces? Una fuente de calor, un mechero Bunsen en este caso. Este es el matraz balón o de destilación. Ahí está el termómetro para regular la temperatura, que no sea muy alta para que no se evapore el agua también. ¿Qué pasó con este etanol evaporado? Aquí se enfrió porque alrededor de él hay agüita más fresca.
se condensó el etanol y fue recogido en este otro matraz de Erlenmeyer. Bien, eso es entonces el equipo de destilación. Esto se utiliza en la industria, por ejemplo, para obtener los derivados del petróleo. El petróleo que llega a nuestro país, por ejemplo, es un petróleo crudo, ¿verdad? Obtenido tal cual se extrae de los diferentes lugares desde donde nos llega, del Medio Oriente, por ejemplo. Y solamente le sacan la arena, el agua a ellos. Entonces aquí se somete a un proceso de destilación fraccionada. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Se calienta a 300, 400, 500, hasta casi 600 grados Celsius y las sustancias se empiezan a evaporar. ¿Cuáles se evaporan más y empiezan a subir por esta columna? Las moléculas más livianas, las que tienen menor masa, como el metano, el etano, se obtienen aquí. Después los más pesados, más pesados, más pesados y los más pesados se quedan abajo, no se alcanzan a evaporar. Este es un mecanismo de destilación fraccionada. Ahí lo vemos entonces, se aplicó calor, ¿verdad? Aplicó calor, se evapora todo, lo más liviano llega hasta la parte más alta, que sería el metano, el etano, gas en estado gaseoso, es el gas natural, por ejemplo, y gas que podemos licuar un poquito más abajo, como el propano, y así sucesivamente. Destilación fraccionada. ¿Para qué nos sirve la destilación, niñas y niños? Para separar, ¿verdad?, moléculas de distinto tamaño. Bien, vamos ahora al tamizado. Háganse una idea del tamizado. ¿Qué es un tamizado, profesor? Es una especie de arnero, colador, cuyos orificios, perforaciones son de distinto tamaño, ¿verdad? Veíamos que si el papá, la mamá, ustedes mismos quieren obtener el jugo de limón sin pepa, sin nada, a lo mejor usan un filtro grueso, ¿verdad? ¿Cierto? Pero si uno quiere ahora separar piedra grande de piedras menores, hay que usar unos orificios de este arnero, de este colador mayor. Este proceso se llama tamizado. Aquí tenemos, por ejemplo, miren, pelotas de distinto tamaño, bolitas de mayor diámetro hasta las de menor diámetro. Y tenemos un tamizado, aquí una especie de colador de arnero que permite que pasen todas las bolitas, menos las más grandes. Este otro tiene unos orificios más pequeños, por lo tanto permiten que pase lo más chiquitito, pero lo de tamaño intermedio se queda, y así sucesivamente. Esto se llama tamizado. ¿Se fijan? Unas rejillas grandes para retener partículas grandes en este tamizado. Después un arnero con orificios en la rejilla más pequeños. Se retiene el material más pequeño y así sucesivamente. ¿Está bien? Ahí se ve, por ejemplo, todas las otras partículas pasaron, pero estas que eran de un diámetro superior al espacio que hay, se quedaron retenidas. ¿Cómo se llama este proceso? Tamizado. Tamizado. ¿Te fijas? Ahí se ve estas rejillas entonces con espacios de diferente diámetro, cada vez más pequeño, ¿verdad? Bien. Aquí estoy yo entonces haciendo tamizado. Tenemos harina y esta harina la estoy separando de aquellos grumos un poco mayores o algunas partículas de celulosa que podrían haber quedado. Esto se llama tamizado. Muy bien. Vamos ahora, ¿qué técnica usarían ustedes si tienen una mezcla de arena con limaduras de hierro? Usaríamos la imantación o la separación magnética. Así separamos rápidamente los metales, usando la fuerza de este imán, ¿verdad? Ahí se ve la fuerza del imán, ¿cierto? Vamos a aplicar ahora este imán, donde tenemos una mezcla de limaduras de hierro con arena. ¿Se fijan? El imán logra, mediante el proceso de imantación o atracción magnética, separar aquellos metales de los no metales. Imantación. Vamos ahora al siguiente mecanismo de separación de mezclas que se llama cromatografía. ¿En qué consiste el proceso de cromatografía? A ver, podríamos ponerlo en práctica. Miren la tarea que les voy a dar para que hagan en la casa.
van a tomar una hojita de papel y con lápices diferentes, recomiendo lápiz Bic, perdone que le diga la marca, pero una buena marca con el lápiz Bic, ¿ok? Que recojamos harta tinta aquí, bien rayadito, ¿ok? Y después, en esta tira de papel, que puede ser papel de una hoja de oficio o puede ser papel de toalla de papel, y lo sumergimos en un poquito de alcohol. Se sumerge el papel hasta aquí nomás. Donde está la tinta no debe quedar sumergido. Y vamos a ver cómo el alcohol empieza a subir por la hoja y empieza a arrastrar a los componentes de este color. Entonces ustedes pueden hacerlo con lápiz de color azul, lápiz negro, lápiz rojo, lápiz verde y vean los componentes que tiene esta tinta. Se van a encontrar con algo bien entretenido. Entonces, ¿cómo van a hacer este montaje? Lo pueden hacer así, en un vaso cualquiera, un poquito de alcohol, unos pocos milímetros es suficiente para que no gasten demasiado. En esta hojita de papel hicieron ahí la marca con la tinta, ¿ok? De diferentes colores, ¿ah? Pueden hacerlo con una aquí, al lado, tres, unas cuatro. Y sumergen, el papel quedó sumergido, pero la mancha de tinta tiene que quedar sobre el nivel del alcohol. Y vamos a ver cómo se separan los componentes de esta mezcla. ¿Cómo se llama esto, niñas, niños? Cromatografía. ¿Ah? Entonces ahí está, vertí alcohol y con el tiempo del arrastre se separan los componentes de esta mezcla. Pero háganlo ustedes, lo pueden grabar también y me cuentan cómo les fue. ¿Ya, niñas, niños? Muy bien. Otro proceso que podemos usar es la cristalización. ¿En qué consiste este? Tenemos una mezcla con una sustancia disuelta que se congela, cristaliza, se solidifica a una temperatura X. Bajamos la temperatura de esa solución y la que tiene un punto de solidificación adecuado a la temperatura que bajamos la mezcla pasa al estado sólido. Eso se llama cristalización. Una se congela, se solidifica primero que la otra y así logramos separarlas. Bueno, aplicación de lo que hemos visto, niños, niñas, veámoslo con la potabilización del agua. Comenzamos con un tamizado. El agua, supongan, ustedes la estamos recogiendo de este río. En el río hay diferentes tipos de seres vivos, hay pescaditos, hay algunos crustáceos, podríamos encontrarnos con algunos camarones de río, etc. Ellos van a ser tamizados aquí. Tamizado. En esta rejilla hay un tamizado. Después, por decantación, sedimentación, se va la arena al fondo. Seguimos con el proceso y ahora hacemos una decantación mayor. Dejamos aquí tranquilita el agua un tiempo y el sedimento, ¿verdad? Las partículas de polvo, tierra, se van al fondo. Decanta, sedimenta. Posteriormente filtramos, ¿verdad? Y después se bombea, se le agregan algunas sustancias, se le agrega flúor, por ejemplo. Al agua se examina su pH, se regula el pH determinado, ¿ya? O sea, miren cómo estos mecanismos de separación de mezclas los hemos puesto en práctica. ¿Se acuerdan? Tamizado, después una decantación y filtración. Repasemos entonces, niñas, niños, no estamos cansados, ¿no? ¿Cómo se llama este mecanismo? Teníamos una mezcla con diferentes sustancias disueltas allí y la dejamos quieta para que se vayan al fondo. ¿Cómo se llama eso? Decantación o sedimentación. Entonces los sedimentos se van al fondo y ahí tenemos un agua mucho más limpia, ¿verdad? Sigamos entonces. Y esto también, sedimentación o decantación. ¿Se acuerdan que era más denso, no? El agua o el aceite, el agua es más densa. Muy bien. Y ahora que estamos aquí, tenemos lo mismo, pero hay un pedazo de toalla de papel o de género. Muy bien, filtración. Y aquí, niños, ¿cómo se llamaba esto?
donde teníamos arena mezclado con esto, pero permitió esta rejilla el paso solo de esta sustancia, la lenteja de los garbanzos, por ejemplo, tamizado. Muy bien. ¿Cómo le fue? ¿Bien? Excelente. Sigamos. Y aquí pueden poner pausa, volver atrás, pero sin hacer trampa. Teníamos una mezcla más o menos homogénea y de pronto aparecen estos cristales aquí. Muy bien. Cristalización. ¿Está bien? Y esto de aquí, ¿cómo se llama este montaje que hicimos? Muy bien. ¿Cuánto era? ¿Tienen claro cómo le fue? Muy bien, este es el matraz de destilación. Se evapora, la sustancia con menor punto de ebullición se condensa. Entonces, esto es lo que se denomina alambique o destilador. Destilación. Y esto, niños, niñas, muy bien, tamizado. Y aquí, muy bien, de nuevo, filtración. Y aquí, apareció antes, imantación. Bueno, ahí vemos el tubo de decantación, separación de mezclas con distinta densidad. Vamos, niñas y niños, a terminar con nuestras actividades. Me van a definir los conceptos que hemos visto, pueden volver a ver el video, quiero que se entretengan con esto, no lo consideren una carga, consideren que están aprendiendo, la finalidad de esto no es hacer esta actividad por hacerla, aprenda, es parte del aprendizaje. ¿Eh? ¿Qué más? ¿Cómo podemos separar algún mecanismo de la sal disuelta en agua, del agua del aceite, la limadura de hierro con azufre, el alcohol del agua, piedras más grandes y piedras más pequeñas? Quiero que me expliquen el mecanismo de obtención de sal que utilizan los salineros de Cahuil y quiero que no olviden que todos podemos ser genios, pero sobre todo ustedes. Bueno, hacen sus actividades y una vez desocupado su computador, ¿qué van a hacer? Cuidarse mucho, lavando sus manos, bien frecuentemente como nos han recomendado los expertos. Bien, niñas, niños, espero que hayan disfrutado como yo en esta clase y nos vemos en nuestra próxima. Jeringa para la próxima, si es que tienen. Yo no he salido, como estoy en cuarentena y no tengo jeringa, pero espero para la próxima clase tener una para que hagamos alguna actividad práctica aquí frente al computador o el celular. Chao, chao, que esté muy bien, nos vemos.